Recuperamos nuestras conversaciones Aquae para dedicarles hoy la atención a las brechas. Brechas, en este caso, de discapacidad. Cómo la discapacidad impacta en el sistema educativo, las respuestas que el sistema educativo puede ofrecer a estas personas de necesidades especiales y también cómo estas personas tienen los retos de incorporarse al mercado laboral y de realizar una inserción laboral lo más exitosa posible. Para hablar de todo ello, tenemos a dos invitados excepcionales en la tarde de hoy. Carmen Montes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Un gusto tenerte hoy para hablar de esta brecha de desigualdad motivada por la discapacidad. Carmen Montes trabaja en la Fundación 11 Inserta. Y para conversar con Carmen, saludo ya a José García. Él es el director de un centro ocupacional en Madrid y también trabaja en Apadis. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos. Fenomenal. Me gustaría que comenzáramos poniendo un poquito de orden a veces en los propios conceptos, en cómo denominamos a las realidades que están dentro de esta categoría que denominamos a veces discapacidad, a veces diversidad, a veces personas con necesidades especiales, y me gustaría conocer vuestra opinión y una descripción en este ámbito de acción. A ver si te parece, Carmen, comenzamos contigo. Muy bien, bueno, pues yo creo que es muy importante tocar este tema porque realmente las palabras crean una realidad, ¿no? Y los conceptos pues generan una realidad en la que nos desenvolvemos todos y en la que a veces sobre todo nos etiquetan y ya se espera un determinado comportamiento, una determinada situación por cómo se nos está etiquetando. Hay distintas corrientes, yo creo que no hay una palabra buena, una definición buena y una definición mala. Yo si tengo que decidir o tengo que elegir, me quedo con el concepto de discapacidad, pero me quedo para mí por dos motivos fundamentales. Uno de ellos es porque cuando hablamos de discapacidad estamos haciendo referencia a la persona, pero también al entorno. Es decir, la discapacidad es consecuencia de las deficiencias que una persona tiene, pero también de su interacción con el entorno y hace referencia a la actividad y a la participación, que es donde tenemos que poner el foco cuando trabajamos con personas con discapacidad. Tenemos que conseguir que pueda realizar cuantas más actividades sean posibles con los apoyos necesarios para que pueda participar en igualdad de condiciones con el resto de personas en la sociedad. El resto de términos, pues yo creo que en ocasiones son eufemismos para intentar decir lo mismo de una forma diferente sin que suene mal. Yo creo que es importante hablar de personas con discapacidad, de poner el foco en la persona, que la discapacidad vaya como apellido y no perder de vista que la discapacidad existe en un entorno concreto y no existe en otro entorno. Para mí la diversidad es un concepto muchísimo más amplio, no hace referencia a la discapacidad, hace referencia a la diversidad de las personas, o sea, que todos somos distintos y diversos y que eso se tiene que respetar. Yo como persona con discapacidad no me siento incómoda con ese término y como profesional de la discapacidad también me siento muy cómoda utilizándolo, pero por supuesto que respeto cualquiera de las otras opciones. Pues muchas gracias, Carmen, por esta aproximación valiente y además audaz, ¿no? Sin términos medios y sea apuesta por la discapacidad. Y José, ¿cómo es tu mirada a este respecto? Es la misma. Es decir, yo creo que coincidimos plenamente en el término persona con discapacidad. La discapacidad es una cualidad, como puede ser si es rubio, alto, moreno. Pues la discapacidad es algo que no define necesariamente a la persona. Define sí, como bien ha dicho Carmen, ese desenvolvimiento que tiene la persona en el entorno, ¿no? Cuanto más o menos sea el entorno más o menos dificultoso para la participación de la persona con discapacidad, tendrá mayor o menor discapacidad. Esto es, el entorno va a exigir unas demandas de funcionamiento que tendrán que ver con las competencias personales. Si esas competencias personales están limitadas por una situación de discapacidad, tendremos más necesidad de apoyo para poder superarlas, ¿no? Es el entorno el que de algún modo pone las barreras. La persona es como es, rubia, alta, morena, con mayor o menor capacidad para hacer algunas tareas y no otras. Y en función a lo que el entorno le exija,
tendrán mayor o menor dificultad, mayor o menor necesidad de apoyo, que yo creo que también es un término que es muy importante en las personas con discapacidad, ¿no? Yo siempre he puesto muchas veces el ejemplo de San Pedro, esta persona que vivía en cama, que tiene una discapacidad física muy, muy limitante, pero claro, él vivía en el norte de España, en una aldea rural, donde la accesibilidad, donde las barreras del entorno le limitaban en su movilidad, mientras que otras personas con parecidas o similares limitaciones podían moverse por el entorno en una ciudad donde hay menos barreras arquitectónicas, en este caso, ¿no? Esta mirada que estáis ofreciendo acerca de la importancia de prestar atención al entorno, que es lo que facilita o hace o incluso imposibilita un normal desenvolvimiento de aquellas personas que tienen discapacidad, me invita a plantearos la cuestión de si a la vista de esta percepción consideráis que las intervenciones que hay que hacer desde el ámbito de las políticas públicas deberían estar quizá focalizadas de una manera especialmente intensa en combatir ese entorno, ¿no? En hacer que ese entorno resulte lo más amable posible para reducir esa limitación que puede suponer una discapacidad a la mínima expresión. ¿Es así, Carmen? Sí, realmente las políticas inclusivas tienen ese objetivo. O sea, al final estás interviniendo en los distintos entornos en los que una persona se tiene que mover o tiene que participar. Yo creo que esa es la clave, es decir, no podemos perder de vista a la persona, hay que intervenir sobre la persona, pero hay que intervenir sobre el entorno. Vamos a hablar hoy de educación y de educación inclusiva. Cuando hablamos de educación inclusiva, no solo hablamos de la educación inclusiva para la persona que la recibe, sino que gracias a la educación inclusiva estamos generando una sociedad que permite que todas las personas nos podamos desarrollar en ella en igualdad de oportunidades. Al final, la educación inclusiva genera inclusión, porque hace un entorno mucho más amigable, como tú decías, ¿no? José. Sí, es importante incidir en las competencias de la persona, lo que decíamos, para que pueda hacer frente al entorno, pero el entorno también es más fácil de cambiar con políticas de inclusión, con políticas de apoyos, esos apoyos que decíamos, para poder hacer frente a las barreras del entorno. Si tengo más ayudas, si tengo más apoyos, voy a poderlas superar. Me gustaría que, decía Carmen, vamos a hablar de educación, efectivamente, porque esa es una de las líneas estratégicas de la Fundación Aquae y este es uno de los propósitos que tienen estas conversaciones, ¿no? Y de hecho siempre ponemos la mirada y el foco de atención en la educación como un instrumento, como una palanca de transformación, de cambio y de reducción de las brechas de desigualdad. Y hablando de discapacidad, hablando de personas que requieren necesidades especiales, me gustaría también conocer vuestra opinión acerca de cómo creéis que el sistema educativo responde a esas necesidades de la discapacidad, a esas necesidades especiales que reivindican y que reclaman a algunas personas en función de la discapacidad que puedan evidenciar. Me gustaría conocer de primera mano aquellos elementos que podáis entender que resultan más destacables, más positivos del sistema educativo y que tampoco ignoremos aquellos elementos que tienen margen de mejora respecto al sistema educativo. Si te parece, José, en esta ocasión comenzamos contigo. Bueno, pues sí, la verdad es que el sistema educativo yo creo que intenta responder a las necesidades de los alumnos y alumnas con discapacidad. Los alumnos que son llamados ACNES o alumnos con necesidades educativas especiales, donde entran alumnos con discapacidad o alumnos que presentan otro tipo de necesidades que no tienen que ver necesariamente con discapacidad. De algún modo, esta respuesta del sistema educativo, pues yo creo que es positiva, porque claramente hay una apuesta por dar apoyo a estos alumnos y alumnas, pero creo que no se consigue o que actualmente no se consigue llegar a todos. De hecho, en España existe todavía de algún modo una educación segregada para algunos alumnos
que por sus características, normalmente por discapacidad, estudian en colegios de educación especial, pero sí que hay un proceso ahora de cambio en el que la escuela ordinaria acoja a todo tipo de alumnos y alumnas, de algún modo mediado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Yo, vamos, creo que en un futuro, en un proceso largo, terminará respondiéndose a la necesidad de las personas con discapacidad, de los alumnos y alumnas con discapacidad en el sistema educativo, pero que ahora no se llega por una falta de apoyos, una falta de lo que decía yo antes, que las personas serán más o menos competentes en el entorno, en este caso en el entorno de la escuela, en función de los apoyos que tengan para poder hacer frente a las necesidades que les planteemos. Hay cosas positivas, ¿vale? Esto, yo digo, es un proceso largo y una cosa es que estamos en el camino, que tenemos una idea de que esto mejore y cambie. Y si echamos la vista atrás, de los últimos 20 años para acá, ha habido un cambio muy grande. Hay experiencias también muy positivas de inclusión de personas con discapacidad en entornos ordinarios, en donde pues, han buscado esos apoyos, esos cambios en el entorno, esos cambios en metodologías y que permiten su participación en la escuela, no solo su participación, sino la participación como un alumno más, su participación, su integración, su inclusión, con lo que ello supone. Además, para los alumnos que no tienen una discapacidad, el convivir con alumnos con discapacidad, yo creo que ha sido algo muy positivo porque ha generado una normalización de la diferencia, en este caso de las personas con discapacidad. Y cuando un alumno, cuando un niño desde pequeñito convive con otros alumnos con y sin discapacidad, de adultos no verá extraño o diferente a una persona con una limitación por una discapacidad. No como hace 20 años, en donde las personas con discapacidad eran unas grandes desconocidas a las que se les tenía miedo, a las que se les tenía por peligrosas, por enfermas, que yo creo que es un cambio que hemos generado en las etapas educativas y a nivel de sociedad, ¿no? En ese camino por dar y prestar los apoyos que son necesarios. Carmen, también queremos conocer tu opinión en este sentido. No, pues estoy totalmente de acuerdo con esa evolución positiva de la que habla José de los últimos años. Yo creo que estamos en un proceso de transformación de nuestros recursos educativos, de la educación ordinaria, también de la educación especial. Al final lo que tenemos que llevar es a ofrecer un contexto educativo donde todas las personas tengan cabida. Una educación inclusiva para la mayoría de ellas, pero también ofrecer recursos para aquellas opciones donde en este momento no sea posible por lo que dice José, por la falta de apoyo. Es decir, es muy importante que en ese proceso de transformación nadie se quede fuera. Todos tenemos claro que el objetivo de inclusión está ahí, que cuantas más personas con discapacidad podamos participar en la educación ordinaria, inclusiva, muchísimo mejor, pero que eso tiene que ir paso a paso, o sea, no podemos forzarlo. Y para eso es fundamental que se vayan incorporando más apoyos y nuevos apoyos, porque tenemos que incorporar nuevas figuras. Hay figuras que no se nos ocurren, como pueda ser un fisioterapeuta o personal de enfermería en el ámbito educativo, y eso puede garantizar que determinadas personas con discapacidad se puedan incluir, puedan participar en un contexto de educación ordinaria. Es muy importante también la formación de los profesionales. Tiene que ser una formación continua a lo largo de toda su vida profesional, contar también con las familias y con el movimiento asociativo. Es decir, la educación inclusiva no se puede quedar únicamente en el contexto del aula. Tenemos que permitir que padres y madres opinen, decidan, acompañen a sus hijos en todo ese proceso. Y algo que yo creo que también es muy importante es que la educación es a lo largo de la vida. No podemos pensar solo en la etapa escolar, que a veces cuando hablamos de educación inclusiva todos pensamos, ¿no?, en la educación obligatoria, pero también está la educación superior, y yo creo que sí que se están haciendo las cosas bien, porque cada vez más personas con discapacidad llegan a la universidad, cada vez hay menos abandono escolar. Entonces, se van dando pasos, pero evidentemente tenemos que trabajar muchísimo más.
Tenemos que poner más el foco en la persona, seguimos teniendo políticas muy generales, centradas en colectivos, ¿no? Hablamos de las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad física, pero tenemos que ser capaces de poner el foco en el alumno, hacer una evaluación integral del alumno y que esos planes o esas intervenciones educativas nos permitan un desarrollo no solo curricular, sino también de la propia persona, ¿no? No quiero obviar un debate que ha estado presente de forma muy reciente en el ámbito público por una discrepancia, una dialéctica, a mi juicio, relativamente mal resuelta entre representantes políticos en el Parlamento, hablando precisamente de discapacidad, pero sí que quería traerlo a nuestras conversaciones para conocer también vuestra opinión acerca de este pretendido enfrentamiento entre las que apuestan más por una educación segregada, una educación más específica, más ajena, al margen del sistema ordinario, y aquellos que propugnan la importancia, además el convencimiento y el compromiso social, así lo establece la ley de educación, de incorporar a las personas con discapacidad en el sistema ordinario, ¿no? Y no quiero dejar de conocer vuestra opinión al respecto, porque seguro que va a ser una opinión no solo bien fundada, sino que de gran valor añadido. Así que si quieres, Carmen, en esta ocasión empiezo contigo. ¿Cómo estáis viviendo un poco esta dialéctica que ha saltado a los medios de comunicación a través de un rifirrafe parlamentario y cómo deberíamos analizar estas distintas opciones? Yo insisto en que el foco lo tenemos que poner en la transformación. Ahora mismo no podemos elegir una cosa o la otra. O sea, al final lo que tenemos son dos realidades que están conviviendo con un objetivo muy claro, que es el de la inclusión, pero siempre proporcionando aquellos recursos que requiera la persona. Entonces, yo creo que no podemos polarizar la respuesta, que no debemos de caer en ese debate polarizado, sino ser conscientes de la realidad en la que estamos en este momento, en las realidades de acceso a los distintos centros, sean de educación ordinaria o ahora mismo educación especial, y esa transformación que nos tiene que llevar a un punto que yo creo que es común para todos, que si analizamos esos debates dialécticos de los que tú hablas, al final ese punto en común está ahí. Entonces yo creo que es importante que no perdamos de vista que el objetivo es la inclusión, pero garantizando los recursos. Y hay recursos que no tienen por qué suponer una segregación, una exclusión, sino la cobertura de una necesidad en un momento concreto. Y yo eso es con lo que me quedo por ahora. Me gustaría dentro de 3 o 4 años tener una respuesta más clara, y es posible que la tenga, pero en este momento para mí la respuesta es esa, porque para mí lo importante es atender las necesidades de las personas con discapacidad. José. Es la misma línea que dice Carmen, es decir, quizás en un futuro no exista esa educación segregada porque seamos capaces dentro del sistema de responder a las necesidades de cualquier alumno o alumna. Es decir, más allá de si tiene discapacidad o no. Es decir, conseguiremos que haya una participación plena en lo que es en el ámbito educativo de las personas con discapacidad. Mientras tanto, pues tendremos a los políticos debatiendo sobre si es mejor esto o es mejor lo otro, y confundiendo de algún modo el objetivo que yo creo que ambos políticos tienen, que es responder a las necesidades de los ciudadanos, en este caso de los alumnos y alumnas. Es decir, nos van a se marearán como cualquier cuestión política, pero el objetivo es el de la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, sea el educativo, sea el deportivo, sea el laboral, no hay más. Creo que enfatizar esta idea es muy importante en estas conversaciones, ¿no? Que no perdamos de vista cuál es el objetivo, la inclusión, y en el camino a abrazar esta inclusión podemos encontrarnos fórmulas distintas, respuestas distintas, que pueden ser de utilidad para unos colectivos o para otros, y esa diversidad de soluciones pueden ser en sí mismo considerados como propuestas válidas, ¿no? Para cerrar la conversación, creo que merece la pena que le prestemos también atención
a todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, ¿no? Cómo estos colectivos de discapacidad se enfrentan a la integración laboral, cómo sufren también, cómo sufre el resto de colectivos, a veces la precariedad, las dificultades de un tejido productivo que en el caso de España pues, en ocasiones se plantea como un tejido productivo frágil, y de todo esto quiero también conocer vuestra opinión, ¿no? Empleabilidad, integración laboral, los dos trabajáis en entornos enfocados en esta línea, en tu caso Carmen con la Fundación 11 Inserta y en tu caso José como director de ese centro ocupacional, ¿no? ¿Qué nos podéis decir a este respecto, Carmen? Bueno, pues aquí también hay una evolución positiva en el empleo de las personas con discapacidad, con mucho camino por recorrer. La formación es clave, o sea, es la herramienta que marca un poco la diferencia, ¿no?, entre poder acceder a un empleo más cualificado o menos cualificado. Pero también dentro del grupo de personas con discapacidad nos encontramos con mayores brechas en función del grupo de personas del que estemos hablando. Si hablamos de discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial o incluso de mujer y discapacidad, pues vemos que la brecha es mayor, que tenemos que seguir trabajando con las personas, pero nosotros desde Inserta ponemos mucho el foco también en los empleadores, ¿no?, en las empresas, las personas que tienen la opción de elegir qué personas son las que forman parte de sus equipos, y ahí es muy importante trabajar formando, informando, acompañando con planes de formación específicos para capacitar a las personas que se puedan incorporar en las empresas. Ahora mismo, en este momento en el que nos encontramos, que el tema digital es tan importante, pues que no suponga una barrera más de acceso al empleo, tanto por cualificación como pues a la hora de pasar los propios procesos de selección, que hay personas pues que no, económicamente pues no tienen una conexión en internet en su casa, no tienen un equipo, pues si esas personas no pueden acceder a una entrevista virtual, pues ya no van a poder acceder al empleo. Entonces es muy importante que trabajemos con las personas, que trabajemos con los empleadores y con todos los mecanismos de acceso al empleo. La brecha sigue estando ahí, cada vez es menor, y yo creo que también es muy importante reconocer que cada vez hay más personas con discapacidad en puestos cualificados y en puestos de responsabilidad, independientemente del tipo de discapacidad. Y yo creo que esto, bueno, pues también hay que ponerlo en valor y hay que reconocerlo. El valor de los referentes, ¿no? Normalizan la situación, además sirven de ejemplo, inspiran otras vocaciones, inspiran dan la fuerza suficiente como para que las personas que se sienten muy identificados con esos perfiles puedan seguir peleando y seguir luchando y creer que sí que se puede, ¿no? Que ese futuro imaginado es posible. José, tu referencia sobre esta cuestión. Pues sí, la línea se puede. Importante, por un lado, la formación, ese aumento de la competencia, en este caso de la competencia en el mundo laboral de las personas con discapacidad, y por otro lado también ese apoyo al empresario o al tejido empresarial a la hora de contratar a personas con discapacidad. Esa mediación entre la persona con discapacidad y el entorno, ese apoyo que decíamos antes en la definición de discapacidad. Decir de algún modo que en mi ámbito, en las personas con discapacidad intelectual, de centros ocupacionales, las personas que participan en ellos desafortunadamente no suelen tener una buena cualificación profesional, no tienen estudios reglados, no tienen ningún tipo de formación de tipo profesional o de certificado de profesionalidad, y eso va a limitar mucho también su salida laboral. Su salida laboral siempre va a estar orientada sobre todo a trabajo no cualificado, con lo que ello supone también de menoscabo en ingresos, en inclusión. Yo creo que es importante, como decía Carmen, la formación que podamos dar a las personas, que aumente su competitividad en el mundo laboral, y eso implica que haya cambios. Hay cosas que ahora mismo no están funcionando como nos gustaría, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, por ejemplo, en los institutos
a los alumnos que bueno, no tienen una buena una buena competencia curricular, que no van a poder titular, pues estudiar una formación profesional básica para poder tener por lo menos un acercamiento a un posible futuro laboral, ¿no? Esas formaciones, formaciones profesionales básicas, antaño también se realizaban en el tejido asociativo o por entidades privadas, sobre todo pues, mediante un modelo de subvenciones por parte de la administración. Esto se ha dejado de hacer y entonces las personas que antes con discapacidad optaban por esta formación pueden optar a ir a los institutos, pero el entorno no es el más adecuado para personas ya que han terminado su etapa educativa, ¿no? O quizás también esos certificados de profesionalidad que permitirían aumentar la capacitación de las personas con discapacidad no están adecuados lo suficiente a determinados colectivos de personas con discapacidad, sobre todo en discapacidad intelectual. Si bien es cierto que salen ofertadas a empresas, estas empresas no suelen ser empresas del sector de la discapacidad y no adecuan bien los contenidos o las metodologías a las necesidades de apoyo que tienen las personas con discapacidad. Pero sí que es verdad que en el mundo de la formación para el empleo estamos a veces bastante limitados. Aún así, se consigue que personas con los apoyos por parte de entidades como Fundación Once Inserta o como APADIS puedan participar en empleos. Y se consigue. Estas conversaciones pretenden también aportar propuestas de mejora. Así que, José, te agradezco estos ejemplos particularizados que ilustran bien por dónde tienen que ir precisamente esas propuestas de mejora si queremos contribuir de una manera pues, más sobresaliente o acelerar los cambios que requiere la discapacidad para que la inserción laboral sea una inserción laboral más exitosa, ¿no? Carmen, no sé si en este sentido también te apetece incorporar alguna propuesta concreta. Pues comparto totalmente la propuesta de José, porque sí es cierto que necesitamos hacer un esfuerzo en esa formación para el empleo para que nadie se quede fuera. Hablábamos de educación inclusiva, bueno, pues esa formación para el empleo yo creo que también se podría recoger ahí. Nos olvidamos ya en ese momento que podemos necesitar de una metodología diferente, de unos contenidos diferentes. Los certificados de profesionalidad son una herramienta muy, muy potente para capacitar a las personas de cara al empleo, pero quizás en las personas con discapacidad, pues como bien decía, el discapacidad intelectual, pues no siempre es fácil, o sea, no es sencillo encontrar un proveedor o unos profesionales que conozcan la discapacidad y que puedan adaptar esos contenidos fuera del movimiento asociativo. Entonces ahí sí que hay que hacer un esfuerzo, porque al final hablábamos antes de adaptar metodología, pues hay que adaptarla aquí, de proporcionar apoyos, pues también hay que proporcionarlos aquí. O sea, es fundamental que vayamos en la misma línea, no es diferente. Perfecto. La conversación está llegando a su fin y nos gusta que nuestros invitados puedan dirigirse a nuestra audiencia con lo que denominamos un pequeño minuto de oro, de tal manera que lancéis el mensaje que queráis que quede de una manera especialmente destacado para que todos los que están siguiendo nuestras conversaciones ACUAE tengan muy claro cuáles son esos propósitos, esos objetivos más remarcables dentro de este capítulo dedicado a la brecha de discapacidad. Si quieres, Carmen, comienzo contigo y cierras tú, José, con tu minuto también de oro. Adelante. Muy bien, bueno, pues a mí me gustaría decir que es importante que pensemos que la discapacidad es una variable más de la diversidad, que no tenemos que poner el foco en las limitaciones de las personas, sino en sus capacidades, y que las capacidades son consecuencia de la interacción de la persona con su entorno. Todos podemos aportar más para que una persona pueda poner en valor lo que sabe y lo que puede hacer. La educación tiene un papel fundamental. En la educación participamos todos, participamos las familias, las personas, los profesionales, y es, como bien decías al principio, la palanca clave para la inclusión. Si formamos bien a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales, tendremos también un mercado laboral muchísimo más inclusivo.
y no perdamos de vista los apoyos. A veces vemos los apoyos como una foto de una limitación y es todo lo contrario. Precisamente el apoyo lo que consigue es que esa limitación desaparezca y se pongan en valor las capacidades. Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir generando políticas, tenemos que seguir invirtiendo y necesitamos un compromiso pues tanto de las administraciones como de los profesionales, como de las personas, como de las familias. Como de la sociedad en general. Adelante, José, tu turno. Bueno, pues en el mundo de la discapacidad, y lo que tiene que ver con el empleo, creo que es importante la educación, pero no solo la educación en el momento actual, cuando una persona adulta quiere incluirse, sino desde bien pequeños. Es importante que la educación, como decía Carmen, apueste por la inclusión de todas las personas, favoreciendo su participación, favoreciendo su plena integración y su plena inclusión. Eso va a generar no solo personas con la cualidad de la discapacidad competentes en mayor o menor medida en el entorno que les rodea, sino que también va a generar apoyos naturales en el resto de la población. Alumnos que conviven con alumnos con discapacidad van a entender perfectamente en un futuro las necesidades que tiene una persona con discapacidad, puesto que son sus apoyos naturales en la etapa educativa. Y en el mundo adulto ahí habrá futuros empresarios que apostarán y se comprometerán en el empleo de cualquier persona, en este caso compañeros suyos con o sin discapacidad. Creo que es importante recalcar la necesidad del apoyo y que el apoyo no son solo apoyos de medios técnicos, sino que el apoyo son personas que apoyan a personas y que muchas veces también se ve como raro que una persona vaya con un asistente personal o que vaya acompañado de un profesional que le presta los apoyos necesarios para su integración, para su inclusión y su participación. Y creo que ese cambio tenemos que darlo. Y bueno, poco a poco vamos cambiando el mundo y vamos generando nuevas oportunidades a las personas para que cumplan sus sueños en este caso. Pues así es, con esa aspiración de inclusión que habéis mencionado en todas vuestras intervenciones a lo largo de toda esta conversación, con esa importancia que le habéis prestado a la idea de apoyo técnico, apoyo de personas para eliminar la discapacidad, hacerla, podríamos decir, prácticamente invisible para que surjan todas las potencialidades y las capacidades de las personas que tienen esta discapacidad. Y también con ese otro mensaje que apuntabais, la idea de cómo la discapacidad también revierte en términos muy positivos cuando se normaliza y cuando se integra de una manera natural entre la sociedad, aportando valor al resto de personas. Así, con estos mensajes tan esperanzadores y también con vuestras propuestas de cambio que habéis subrayado a lo largo de esta conversación, me despido ya de vosotros, Carmen, José, agradeciendo vuestra participación hoy aquí en estas conversaciones y felicitándoos por vuestras intervenciones. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti. Gracias.